Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio aquí nuevamente en Biblia Libre Prédicas, nuestro canal alterno de Biblia Libre. Recuerden que en YouTube tenemos dos canales, uno se llama Biblia Libre y este se llama Biblia Libre Prédicas. Suscríbase a los dos, Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Dele a la campanita a los dos, Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. También recuerde todas nuestras redes sociales, tenemos fanpage, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Twitter, tenemos además WhatsApp, grupos en diferentes países de WhatsApp, tenemos grupos presenciales donde nos estamos reuniendo a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, cómo no. Estamos en Argentina predicando la palabra de Dios allí. Para los que no sepan dónde son las reuniones presenciales en Argentina, dónde están nuestras iglesias en Argentina, puede comunicarse con nosotros para que le demos información sobre ello. También tenemos grupos presenciales aquí en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México. Estamos intentando llegar a todos los países de Latinoamérica y el mundo entero. Así que pronto también esperamos comenzar a hacer reuniones presenciales en los Estados Unidos. Ayúdenos a orar, ayúdenos a clamar al Señor, porque nuestro objetivo es poder llevar la palabra de Dios y la sana doctrina y reevangelizar los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerda también que tenemos diferentes grupos de WhatsApp. Muy pronto estaremos sacando una nueva forma de integrarse, que ha habido algunas dificultades para integrarse a los grupos de WhatsApp. Así que estamos buscando alternativas, formas, maneras de poder ampliar esto y de que sea más fácil que ustedes se integren a nuestros grupos de estudio por WhatsApp. Aquí también en Biblia Libre Prédicas tenemos un material extra para aquellos que quieran formarse especialmente en la parte ministerial, para aquellos que quieran ser ya siervos de Dios, que sientan ese llamado a servir en su ministerio, en su obra. Tenemos aquí un espacio especial. Usted le da ahí al botón unirse y en ese botón unirse usted le va a llegar un material, va a tener acceso a unos videos exclusivos de conferencias virtuales que hemos realizado con nuestros amigos, hermanos y ministros de Biblia Libre alrededor del mundo entero, y usted va a poder ver y ser partícipe también de esas enseñanzas que nos ayudan a capacitarnos para el servicio al ministerio. Además, cuando usted le va a unirse ahí, nos ayuda a nosotros, nos colabora, nos bendice para poder ejercer de una mejor forma este ministerio. Todo esto requiere cierta logística, todo esto requiere cierto trabajo. Nada de esto es sencillo, nada de esto es gratis. Todo requiere un esfuerzo, un trabajo, un tiempo, una dedicación. Y agradecemos a ustedes que se unan a este trabajo, a este esfuerzo. No lo hacemos por mí ni por ninguno del equipo. No estoy yo solo aquí en Biblia Libre, no es solamente Edgar Escobar. Hay un grupo de ministros, de siervos del Señor que está trabajando junto conmigo en esta obra que quiere llevar la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra. Entonces les invitamos para que se unan a este proyecto, para que estén con nosotros predicando la palabra de Dios. Estamos buscando personas que quieran comprometerse con una sana doctrina, que en su corazón esté el interés, no de hacerse famoso, ni hacerse conocido, ni de tener dinero, riqueza, propiedades, sino de hacer conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y proclamar el verdadero evangelio y la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces estamos haciendo una convocatoria. Todos aquellos que quieran unirse, únanse a nuestro fanpage, únanse, escríbanos a biblialibre.gmail.com y únanse a este propósito. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos orando por obreros. Ya estamos trabajando junto con nuestro pastor Alberto Contreras y junto a nuestro equipo completo en las condiciones, los requisitos, las características de aquellas personas, el perfil bíblico que deben cumplir para poder participar y trabajar dentro de este ministerio. También les invitamos a que conozcan profundamente nuestra declaración de fe y puedan saber qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Y eso es lo que hemos venido haciendo aquí en estas prédicas, en las ya casi 100 prédicas que tenemos nosotros aquí en nuestro canal Biblia Libre Prédicas, que le invitamos a que vaya ahí la pestañita que dice videos. Ahí puede ver todas nuestras prédicas. Muchas veces me piden, ¿por qué no habla del matrimonio? ¿Por qué no habla del divorcio? ¿Por qué no habla de los atributos de Dios? ¿Por qué no habla de la salvación? ¿Por qué no habla del bautismo? ¿Por qué no habla de la iglesia? Todo eso está ahí. Ya lo hemos predicado durante casi 2 años. Creo que llevamos ya en este trabajo de Biblia Libre Prédicas. Usted lo puede encontrar en esa pestañita ahí en YouTube. Se mete a nuestro canal en YouTube, a una pestañita videos, y ahí encuentra todos esos videos. En nuestro canal principal Biblia Libre también hay más de 300 y tantos de videos
que usted puede ver, y le invito a que los vea y una y otra vez y tome apuntes y estudie con nosotros, aprenda la palabra de Dios de una manera gratuita, con todo el corazón y con todo el amor, que es con lo que hacemos este trabajo. Bien, y hemos venido trabajando nosotros en este tiempo sobre un maravilloso tema, que es el tema de la introducción a la escatología. Hemos hablado de cosas que seguramente para muchos son nuevas, que seguramente otros no comparten, pero que reiteramos de nuevo, son temas secundarios, no son temas de salvación, son temas que no nos dividen como hermanos, pero en los que evidentemente tenemos que plantear una posición, tenemos que plantear un punto de vista claro. Y este es el punto de vista de Biblia Libre. La última predicación la hablamos alrededor de la resurrección de los muertos. Si usted no ha visto esa predicación, le invito a que vaya y la vea, porque va a ser muy importante para entender también esta. Pero no necesariamente tiene que irse ahorita mismo, puede irla a ver después. Y seguramente muchas de sus preguntas serán solucionadas. Comencemos en el día de hoy, oremos a nuestro Dios, démosle gracias para predicar la palabra de Dios. Amado Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias te damos por estar en tu presencia, por el privilegio, el honor y la oportunidad que nos das de compartir con nuestros amados hermanos. Yo te pido que nos des luz a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que todavía necesitamos aprender muchas cosas y estamos acá con un corazón dispuesto, contrito, humillado. Señor, un corazón que quiera aprender de ti, que quiera aprender de tu palabra, un corazón que quiera ser lleno de ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos, háblanos, Señor, por medio de las Escrituras, porque hoy tenemos un tema maravilloso y yo te pido y coloco este tema en tus manos, en tu presencia, para que nos hables, para que nos ilustres, para que nos enseñes, Señor. Toca los corazones de mis hermanos, Padre. Permíteles no juzgar simplemente porque opinamos diferente a ellos en este tema secundario, pero sí ayúdanos a que lo que es importante aquí, el hecho mismo de tu juicio final, Señor, en eso que todos los cristianos sí debemos estar de acuerdo, Señor, nos unamos y nos lleve a vivir una vida con más santidad, más reverencia y más comunión contigo. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Háblanos, ilústranos, enséñanos, Señor, de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Argumentamos, intentamos comprobar por medio de la Escritura en la clase anterior cómo no van a haber muchas resurrecciones, no van a haber 2 ni 3 resurrecciones ni 4 resurrecciones, como algunos dicen, sino que solamente va a haber una resurrección de vivos, de muertos, obviamente, no de vivos, una sola resurrección de los muertos, de justos e injustos. Eso lo argumentamos la clase pasada. Hoy hablaremos nuestro cuarto tema, que es el tema del juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Cuántos juicios van a haber? ¿Para qué es el juicio? ¿Quién participará del juicio? ¿Quién juzgará en el juicio? Bueno, hay una gran cantidad de preguntas que intentaremos resolver bíblicamente usando los elementos hermenéuticos, históricos, bíblicos, e intentaré exponer en este día lo que la mayoría de los cristianos hemos creído durante toda la historia. Porque aunque para muchos de ustedes seguramente lo que yo diga en el día de hoy será nuevo, les cuento que no lo es. Vayan y busquen, no me crean a mí, vayan y busquen en la historia, en las teologías sistemáticas, en la historia de los grandes teólogos de la iglesia y se encontrarán que lo que yo he estado predicando durante todos estos sermones no es algo nuevo en ninguna manera, es más bien lo que todos o la mayoría por lo menos de los cristianos hemos creído durante toda la historia del cristianismo. No es nuevo, no estoy inventándome nada aquí. Algunos me dicen, ay, hermano, pero es que lo que usted dijo yo ya lo escuché a otro pastor. Pues claro que lo escuché a otro pastor. Si es de sana doctrina o que piensa lo mismo que nosotros o si conoce la historia de la iglesia. Estoy predicando lo que los cristianos hemos predicado. No solo otros pastores han predicado. Todos los cristianos, o bueno, la mayoría de los cristianos alrededor de toda la historia hemos creído esto mismo. Y hoy, seguramente, heriremos sensibilidades de algunos. Pero yo tengo que ser consecuente con lo que he predicado y he creído. Y a menos de que bíblicamente, con unas bases sólidas hermenéuticas y exegéticas me demuestren lo contrario, seguiré creyendo esto. Y es el tema del juicio final. El tema del juicio final es un tema ortodoxo. Comencemos por ahí. Es decir, todos los cristianos siempre hemos creído que va a haber un juicio final. Todos. Va a haber un día, el gran día del Señor, el día del juicio, inmediatamente
regrese Jesucristo. Pero ahí es donde comienzan las variantes. Miremos. Hay personas que hablan de que hay un primer juicio. Dicen, hay un primer juicio premilenial que llaman el juicio de las ovejas y los cabritos, que dicen que está en Mateo 25, 31 al 36. ¿Sí? Y ese juicio, dicen ellos, es para saber quién entra al milenio y quién no. Dicen algunos. También dicen que hay un segundo juicio, que ellos llaman el juicio del tribunal de Cristo, que no es tanto un juicio, sino una entrega de galardones, según ellos. Se basan en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, ya miraremos qué dicen esos versículos. Según ellos, en el tribunal de Cristo, no se juzgará a nadie por sus obras, sino que solamente se darán recompensas por cosas buenas. Si a usted le doy una recompensa, un talento, pero a usted le doy 5, a usted le doy 10, más o menos así, con la parábola de los talentos, ¿no? Les vamos a dar más recompensa a ciertos cristianos que fueron más fieles que a otros. Pero eso es el tribunal de Cristo, que va a ser, según nuestros hermanos, premilenialistas dispensacionales, va a ser durante los 7 años en los que acá habrá una gran tribulación y allá en el cielo estarán en las bodas del Cordero, según ellos. Si usted no ha escuchado nuestras otras prédicas alrededor de estos temas, pues va a confundirse un poco cuando yo le explique, así que le invito a que los vea también, donde explico por qué creo que no va a haber un rapto pretribulacional, por qué creemos la mayoría de los cristianos históricos que no van a haber esos 7 años, que no es bíblicamente correcto pensar eso, que es una inferencia sobre una profecía de Daniel que hermenéuticamente no debería aplicarse, y por qué los 1000 años no son 1000 años literales en el futuro, pues se habla simbólicamente de esos 1000 años en Apocalipsis 20. Le invito, si usted no ha visto esos videos, y si ya los vio, pues me entiende lo que estoy queriendo decir. También piensan que va a haber un tercer juicio. Ese tercer juicio lo llaman, o se llama en la Biblia, pero ellos le llaman tercer juicio. En la Biblia menciona el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y ese juicio es básicamente solo para los incrédulos, es solamente para castigar a aquellos que no creyeron nunca en Jesucristo y echarlos finalmente en el fuego eterno, en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, nos han enseñado en la mayoría de las iglesias, sobre todo iglesias pentecostales, iglesias no necesariamente pentecostales, pero sí iglesias premilenialistas dispensacionales, que esto es así, que hay o 2, mínimo 2, o 3 juicios. Pero ¿dice la Biblia realmente que hay 3 juicios? ¿Eso es lo que la palabra realmente enseña? Intentemos mirarlo a la luz de la Escritura. Ahora, hay otros que creen hasta en 5 juicios. Que dicen que hay un juicio por el pecado, que está el tribunal de Cristo, que está el juicio de los judíos, que está el juicio de la tribulación y que está el juicio del gran trono blanco. Hay gente que cree en 5 juicios, 5. Yo no voy a esgrimir o no voy a detallar cada uno de estos 5 juicios y a comprobar. No, solamente voy a dedicarme a los 3 primeros. No voy a llegar a la exageración de delimitar estos 5. No. Hay gente que cree en eso. Pero bueno, respetable. No es un tema de ortodoxia creer en 5, 3, 2 o un juicio. No. Pero sí, es tema de ortodoxia creer en el juicio. Eso sí. O sea, va a haber un juicio. Ahora bien, comencemos. El primer juicio que ellos denominan el juicio de las ovejas y los cabritos. Miremoslo. Mateo capítulo 25, verso 31. Mateo 25, 31 al 36. Usted puede acompañarme en la palabra de Dios. Ojalá usted tenga ahí una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, me preocuparía mucho. Y ojalá tenga donde apuntar también. Es muy importante. Mateo capítulo 25, verso 31 al 36 dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Ahora se me quedó la hojita. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, escuchen atentamente. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él
todas las naciones y separará a los unos de los otros, como separa el pastor a las ovejas de los cabritos. Bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, y enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, y enfermo en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Quise leerlo todo, acá iba solamente hasta el 36, pero quise terminarlo porque más adelante me va a servir. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos algunas cosas importantes. Primero, en ese juicio hay justos e injustos. ¿Se da cuenta que separó a las ovejas de los cabritos? Y a las ovejas les dijo: venid, siervos de mi Padre, entrad en el gozo, etc. En cambio a los cabritos, a los que puso a la izquierda, que les dijo: malditos, van al infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante. Segundo, estarán todas las naciones. Dice el texto que estarán todas las naciones. No dice que estarán algunos, no dice que los judíos no van a estar, no, dice que estarán todas las naciones. Tercero, será cuando Cristo venga en su gloria con sus ángeles y se siente ya en su trono en el reino consumado, en la consumación de su reino. Recuerden que estamos en la etapa del reino inaugurado, en la etapa de siembra del reino. Pero cuando venga el reino consumado, cuando ponga ese trono que ya tiene en el cielo, lo ponga aquí también en la tierra, venga a colocarlo en la nueva tierra, entonces vendrá con sus ángeles y juzgará a vivos y a muertos. Los que creemos en Cristo nos encontraremos con Él con las nubes y descenderá con nosotros, y aquí estaremos todos los seres humanos, y apartará a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. ¿Es así o no es así? Ahora vamos a comprobar que esto es lo mismo que nos narran los otros textos. Ahora, en el contexto de Mateo 25 están la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Si usted mira el contexto ahí más antes de que hable del juicio final, cuando está hablando de eso, el contexto está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y ambas parábolas están hablando de la segunda venida de Cristo. Es decir, aquí también, al seguir la línea de pensamiento de las parábolas, Jesús nos está presentando una escena inmediatamente posterior a su segunda venida. No está hablando de algo que sea, no sé, en su tercera venida, como algunos creen. No, está diciendo básicamente, primero, que Él va a regresar, y segundo, lo que va a hacer inmediatamente después de regresar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, miremos esto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tengan en cuenta que el fuego eterno no fue preparado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Pero los hijos del diablo, recuerde que en la tierra solo hay dos familias: o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo, punto. Así plantea la cosa la Biblia. Y como son hijos del diablo, pues van a ir al fuego eterno que fue preparado para el diablo. ¿Sí? Entonces, dice el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjese que de una vez los manda o para el castigo eterno o para la vida eterna. ¿Dónde está el milenio?
Si algunos dicen que este juicio es para escoger a quienes manda el milenio y a quienes no manda el milenio, entonces se contradicen con el verso 46 que nos demuestra que aquí lo que está es definiendo la eternidad, no el milenio. En ningún caso en este versículo o en esta parte o en esta porción bíblica nos está definiendo nada alrededor de ningún milenio futuro. Jesús jamás habló de ese periodo de tiempo. Jesús lo que está diciendo es que inmediatamente después de que Él regresa, separa, juzga a los cabritos, separa a los cabritos de las ovejas, a los de su derecha, de su izquierda, inmediatamente los de su derecha van al cielo, a la vida eterna más bien, y los de la izquierda van al castigo eterno, Ahora miremos el del tribunal de Cristo. Según algunos creen, el tribunal de Cristo no es el juicio final ni el juicio del gran trono blanco. Algunos están de acuerdo conmigo en decir que Mateo 25 es el juicio final. No creen que sea un juicio premilenial, sino que es el juicio final. Algunos premilenialistas dispensacionales están de acuerdo con nosotros en eso. Pero sí diferencian ese juicio final del tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario. Aquí en este versículo se fundamentan para hablar del tribunal de Cristo como un juicio diferente al juicio final. Mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire. Todos nosotros somos ¿quiénes? ¿Quién está hablando? Pablo. Y cuando habla de nosotros, ¿de quién está hablando? De los cristianos. ¿Sí? ¿Solo de los cristianos? Obviamente está hablando de los cristianos. Yo no niego que esté hablando de los cristianos, porque se está incluyendo el mismo, es decir, hasta el mismo apóstol Pablo va a pasar por ese momento, pero está excluyendo el texto a los que no son cristianos. ¿Los excluye de alguna manera el texto? Analicen el texto, ¿los excluye? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿dónde los excluye? ¿Dónde me dice este texto? ¿Dónde? Que es solo para cristianos. Ahora, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ok, cada uno reciba, no hay problema. Pero dice, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando lo miramos en el griego original, está diciéndonos que cada uno va a recibir algo por cosas buenas, pero también va a recibir algo por cosas malas. Más adelante, cuando miremos qué es lo que recibimos en ese juicio, entenderemos esto más a profundidad. Pero el hecho de recibir algo por algo malo implica un castigo por algo malo. Y los cristianos, aun cuando cometemos cosas malas y somos verdaderos cristianos, nos arrepentimos y el Señor ya nos las ha perdonado. Y puede que no recibamos las mismas cosas buenas que alguien que se ha sacrificado mucho más, que tenga una mayor recompensa. Pero no recibiremos castigo por nuestras obras malas, ya que el Señor las pagó en la cruz del Calvario, ¿me entienden? No recibiremos castigo por esas obras malas. Eso no quiere decir que podamos hacer obras malas. No. Sino que el verdadero cristiano se arrepiente de las obras malas, se aparta de sus obras malas, coloca en las manos de Cristo sus obras malas, y como Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario, pues esas obras malas no serán contadas para castigo en el día del juicio. ¿Me entienden? Pero aquí lo que Pablo infiere en el texto es que los que hacen cosas buenas reciben la recompensa de las cosas buenas. Bien, ahí se aplica perfectamente para, digamos, un momento para los cristianos. Pero además infiere que el que haya hecho cosas malas recibirá el castigo por las cosas malas. Es que es lo que dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, o sea, por cosas malas va a recibir cosas. ¿Y qué se recibe por las cosas malas? Pues castigo. Pero nosotros los cristianos vamos a recibir castigo por cosas malas. Cuidado, porque ahí podemos entrar en falsas doctrinas como la del purgatorio. No todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todos.
y el verdadero cristiano se arrepiente de todos los pecados que comete todos los días de su vida. Ahora, primero, en el contexto inmediato, cuando vamos a mirar este texto de Corintios, en el contexto inmediato está hablando del cuerpo glorioso. Antecito del texto, está hablando del cuerpo glorioso que algún día recibiremos. Una casa no hecha con mano humana, etc. ¿Sí? Si está hablando del cuerpo glorioso, del cuerpo glorificado, obviamente ya está hablando de algo después de la segunda venida de Cristo. No algo en el cielo donde estaremos en almas. No. Sino de un cuerpo ya glorificado, de unos seres que estaremos en un cuerpo glorificado. Y después viene ese tribunal de Cristo del cual habla. Segundo, la palabra para tribunal es la palabra griega bema, que aparece también en Romanos 14:10. Y era una silla donde se sentaban los jueces de los Juegos Olímpicos allá en Grecia. El bema era una silla. En el bema se sentaban ellos y juzgaban a los ganadores y quién recibía el premio por los diferentes juegos y las competencias que tenían. Pero ojo, porque es que ese argumento es el que muchos toman para decir, vea, como es el bema, el tribunal de Cristo es diferente al juicio. Ahí no hay un juicio, no están diciendo quién es bueno y quién es malo, solamente está dando recompensa a los que ya ganaron. Eran los jueces de los Juegos Olímpicos en Grecia, personas que solamente le daban el premio a quienes ya ganaron. No. Ellos también sabían quiénes habían perdido. Sí, sabemos que estos reciben la corona de laurel que le ponían a los triunfadores en Grecia. Pero estos otros perdieron y recibirán su recompensa por su pérdida. Eso hacían los que se sentaban en el bema. Recordemos una cosa que es que no tienen en cuenta muchas veces, y es el lenguaje griego. Porque no hay que tener solamente en cuenta el lenguaje hebraico o hebreo, porque hay muchos que se enfocan solamente en lo hebreo, que porque fue escrito por hebreos. Sí, pero cuando el Nuevo Testamento está escrito por hebreos y muchas veces hacia una cultura griega. Y Pablo reconoce perfectamente esa cultura griega. Los Juegos Olímpicos no eran como hoy. No eran una simple competencia donde se recibieron los premios y todos ganamos, tranquilos, no se preocupen, todos somos ganadores en los Juegos Olímpicos. No era así. Realmente estos juegos eran una manera de evitar guerras entre las ciudades-estado griegas. Y los que perdían literalmente. Es como si hubieran perdido una guerra. No es que todos ganamos aunque ustedes ganaron más. No. Los que perdieron. Como si hubiesen perdido una guerra. Y eso lo juzgaban los que estaban en el bema. Y ahí es donde hay que entender que ese tribunal de Cristo no es como nos lo pintan, como algunos lo quieren pintar. Por eso hace el énfasis de sea bueno o sea malo. Fíjense en la coherencia que hay entre el texto del tribunal de Cristo y el texto de las ovejas y los cabritos de Mateo. ¿Se da cuenta que ambos hablan de cosas buenas y cosas malas? Tenga eso en cuenta. Aunque es claro que el texto no hace referencia a la condenación para los creyentes, tampoco indica en ninguna parte que es un juicio diferente o en un momento distinto. En ninguna parte del texto nos está indicando que ese llamado tribunal, el bema de Cristo o el bema de Dios realmente, porque, bueno, ya más adelante explicaré por qué es el bema de Dios, ese en ningún lado nos dice que es algo diferente al juicio del gran trono blanco. Nuestros amados hermanos, y digo sincera y realmente de corazón, amados hermanos premilenialistas dispensacionales, al encontrar dos palabras diferentes ya piensan que son dos eventos distintos. Al encontrar dos frases distintas, tribunal de Cristo y juicio del gran trono blanco, infieren por derecha que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Miremos las circunstancias. ¿No será más bien dos maneras de hablar de una misma cosa? Como muchas veces en la Biblia se presenta. ¿Qué es lo que yo creo que realmente está pasando aquí? Dos maneras diferentes de hablar del mismo evento. Ahora bien, tercer juicio. El juicio del gran trono blanco.
que será nuestro texto áureo. Recuerden que hemos venido trabajando Apocalipsis capítulo 20 y hemos hecho análisis hasta el capítulo 20, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí pasamos al 11. Apocalipsis 20, 11 al 15. Miremoslo detalladamente. Y vi un gran trono blanco, por eso se llama el juicio del gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, detalle que después tendremos en cuenta, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? Grandes y pequeños, todos los muertos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros en plural. La gente es feliz hablando del libro de la vida, pero se olvida que la Biblia habla de otros libros. No son libros literales. O sea, la gente se imagina que el Señor va a coger y va a abrir un libro así. Bueno, a ver, busquemos Escobar, Edgar Eduardo, Escobar. No, mi hermano. Eso de libros es un lenguaje metafórico, simbólico, para entender que Dios tiene absolutamente registrado todo lo que nosotros somos, hacemos, totalmente lo tiene claro y ordenado, porque su mente es clara, perfecta y organizada. ¿Y por qué? No, hermano, es que él debe tener realmente, literalmente un libro. ¿No sería más fácil tener como un PC? ¿El PC de la vida? ¿El archivo de Word de la vida? Ay, hermano, no sea burlón. Que esos son inventos del hombre. El hombre se inventó los PCs y se inventó Word. Pues también se inventó los libros. ¿O no? No se inventó el hombre de los libros. Es simplemente un lenguaje metafórico para darnos a entender que el Señor tiene registrado en orden, diferenciado y separadas muchas características de nosotros. Por eso habla en plural de los libros. No solo el de la vida, sino los libros. Entonces los libros fueron abiertos. Y otro libro, aquí hace un énfasis específico, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Atención. Juicio del gran trono blanco. ¿Y qué libro se abrió? El libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Porque en los libros, que es un lenguaje, repito, metafórico para referirse a que Dios sabe todo lo que hemos hecho, están precisamente todas nuestras obras, pero aparte de eso, el libro de la vida nos dice quiénes se arrepintieron de sus malas obras, creyeron en Jesucristo y han sido salvos. Todos sabemos que cuando habla la palabra de Dios metafóricamente del libro de la vida, a lo que hace referencia es a aquellas personas cuyos nombres son escritos en el libro de la vida, porque básicamente el Señor sabe que los ha escogido desde el comienzo de la fundación del mundo. Estas personas se han arrepentido y han sido salvas por creer en el Cordero de Dios. ¿Me entienden? Ahora miremos. Primero, el contexto inmediato habla de la segunda venida después del milenio. Eso ya lo vimos en las predicaciones anteriores. Apocalipsis capítulo 20 nos está hablando de la segunda venida de Cristo, después del tiempo del milenio, que para algunos es un tiempo en el futuro, otros creemos que lo estamos viviendo actualmente, en lo que se llama el reino inaugural. Sea como sea, es después del milenio, porque eso es lo que nos indica Apocalipsis 20. ¿Sí o no? Ahora, aparece el libro de la vida. Entonces, si hay 2 o 3 juicios, digamos 3, y en el primero se escogió quiénes iban al milenio y quiénes no, y en el segundo se les dio galardones a los que ya eran salvos, ¿por qué en el juicio del gran trono blanco vuelve a aparecer el libro de la vida, vuelven a aparecer todos los muertos y vuelve a revisarse el libro de la vida, a ver quién va a ser salvo y quién no? ¿Qué no se le dio ya los galardones en el tribunal de Cristo? ¿Que no se habían ya separado un grupo de ovejas y cabritos en el juicio de las ovejas y los cabritos? Allí hay una contradicción, mi hermano querido, en aquellos que creen en 3 o 2 juicios.
Porque es que cuando usted mira el texto realmente nos está poniendo exactamente la misma escena que nos puso en los otros dos versículos. Buenos y malos recibiendo galardones y castigos. Así de sencillo. Mira conciencia, quítese las gafas de su posición teológica, lea el texto como texto, acérquese al texto de la manera más natural posible y lo más natural es que va a encontrar exactamente la misma escena. Dios, después de su regreso, el Señor Jesucristo, después de su regreso, viniendo con sus santos ángeles a juzgar a vivos y a muertos. Donde habrán justos e injustos. Entonces Scofield jugaba mucho con esto. Como él no podía explicar por qué el libro de la vida estaba ahí, en su teoría de dos, porque Scofield creía en dos juicios finales, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, porque si no, no habría cómo meter 1000 años en la mitad. Entonces, Scofield decía, bueno, el libro de la vida está ahí porque Dios quiere como mostrarle a la gente, mire, aquí debería estar su nombre, y no está. ¡Ah! Si ve, aquí está el espacio para su nombre. Scofield creía una cosa así. Pero todo eso es usar la imaginación, es especular sobre el texto. El texto no nos dice absolutamente nada de eso. Además es ver literalmente el libro como un libro. Lo que realmente nos está diciendo el texto es que en ese día el Señor va a saber exactamente quiénes creen en Él, quiénes tienen verdadera fe, quiénes han nacido de nuevo. Esos son los que están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué aparece entonces el libro de la vida en el juicio del gran trono blanco si supuestamente, según nuestros hermanos premilenialistas, es un juicio solamente para condenación? ¿Para qué entonces el libro de la vida? Hermanos, porque no es un juicio solo para condenación, es un juicio más bien también para recompensas. Ahora, ¿están todos los muertos? ¿Y recibirán recompensas por sus obras? ¿Por sus obras malas? No. ¿Buenas o malas? ¿Qué no es lo mismo que leímos en Mateo? ¿Qué no es exactamente lo mismo del juicio de las ovejas y los cabritos? Hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. La Biblia tiene una unidad y una coherencia sistémica maravillosa. No podemos escapar a ella. Solamente por hacernos mapas mentales extraños con cuerdas enredadas para explicar una cantidad de juicios ahí que no aparecen en la Biblia. Y aparte que Dios no tiene necesidad de hacer. No tiene necesidad de hacerlos. Ahora, verso 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ah, sí, hermano, fueron juzgados. Los cristianos no vamos a ser juzgados. Los juzgados van a ser los que no son cristianos. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya vamos a ir a eso, tranquilos. Ya vamos a explicar quiénes van a ser los juzgados. Pero quiero que hagamos el énfasis aquí en que el Hades entregó a los muertos. Entonces algunos hermanos dicen, vea el Hades. ¿Quién está en el Hades? Los pecadores. Está hablando de un juicio para pecadores, porque el Hades es el infierno también, ¿sí o no? En la historia de Lucas capítulo 16, cuando el rico y Lázaro mueren, el rico va al Hades, en castigo, en tortura, ¿sí o no? Entonces, si el Hades entrega a sus muertos, ¿ese juicio para quién es? Para los malos condenados. Eso es lo que dicen. Sin embargo, Hades, al igual que Sheol, no siempre se usa como sinónimo de infierno o de lugar de tortura. No siempre. En algunas oportunidades, como en Lucas 16, sí. En otras oportunidades, no. Depende del contexto. Y según el contexto que estamos viendo aquí, en Apocalipsis capítulo 20, el Hades simplemente hace referencia, como los griegos lo creían, al lugar de los muertos. Por eso les digo que es importante entender no solamente el pensamiento judío cuando se interpreta la Biblia, sino también el pensamiento griego porque es escrito para llegar a los griegos.
Y es que el Apocalipsis, aunque tiene una gran cantidad de símbolos y una fuerza enorme desde el judaísmo, porque toma muchas cosas del Antiguo Testamento para que ellos lo entiendan los judíos, también toma a veces referencias de la cultura griega que era muy conocida por los judíos de su época. Para los griegos el Hades era simplemente el lugar de los muertos, ya está. No era el lugar de los muertos malvados, no, era el lugar de todos los muertos. Y en ese sentido se toma en Apocalipsis 20 cuando habla de que el Hades entregó a sus muertos. Simplemente el lugar de los muertos entregó a todos los muertos. Miremos Hechos 2:27. Hablando de Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Jesús fue al infierno? ¿Jesús estuvo en el mismo lugar en el que estuvo el rico? Algunos creen que sí, que Jesús bajó a los infiernos. Hasta los amigos romanistas creen eso. Jesús bajó a los infiernos. No tengo tiempo hoy de explicar por qué eso es una mala interpretación. Le invito a que vea mi video en el canal general Biblia Libre, donde explico por qué Jesús no fue al infierno y a qué hace referencia eso de que bajó a los lugares más profundos. Pero Jesús no fue al infierno, ¿por qué? Porque Jesús le dijo al ladrón que estaba a su lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde estuvo Jesús? En el paraíso, no en el infierno. Y acá se usa la palabra Hades porque hace referencia en Hechos 2:27 a la muerte. No dejarás mi alma muerta. Tu siervo no verá corrupción. El cuerpo de Cristo no se iba a descomponer porque no era afectado por el pecado. Y tampoco iba a permanecer muerto porque no estaba afectado por el pecado. Iba a resucitar. Pero cuando dice que descendió, que bajó, que estuvo en el Hades, a lo que hace referencia, es a que estuvo muerto. Sí, estuvo muerto. Pero no en el infierno. Por eso no podemos tomar como referencia lo mismo en Apocalipsis 20. Hades no nos habla necesariamente de un lugar de castigo. No necesariamente. A veces sí, pero no necesariamente. Igual pasa con la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, lo mismo. A veces habla simplemente del lugar de los muertos y otras veces habla de la tumba y otras veces simplemente habla de un lugar de castigo. Es el problema de los idiomas. Que los idiomas tienen palabras que usan para diferentes cosas. La misma palabra las usan para diferentes cosas. Eso pasa en el español. Aquí en Colombia nos pasa mucho. Tenemos una misma palabra para decir varias cosas. Perico, por ejemplo. En Colombia el perico es un pajarito, un periquito, ¿cierto? O puede ser un café con leche, le decimos perico. O pueden ser unos huevos revueltos. Nosotros aquí en Colombia le decimos pericos. O puede ser otra cosa que también le dice perico. Es decir, aquí perico puede ser muchas cosas. Si alguien tuviese que hacer una interpretación de un texto nuestro mencionando perico, tendría por lo menos 4 opciones diferentes de interpretación. Lo mismo pasa aquí. Se menciona Hades y hay varias formas de interpretar ese Hades, pero se tiene que interpretar según el contexto. Y según el contexto de Apocalipsis 20, simplemente nos está hablando del lugar de los muertos. De eso es de lo único que nos habla. Entonces Jesús no fue al infierno, él se lo dijo claramente al ladrón. En conclusión, los 3 pasajes tienen mucho en común, como para considerarse 3 juicios diferentes. Tienen mucho en común para ser 3 juicios diferentes. No hay nada en ninguno de los 3 que insinúe otro juicio. En ninguno de los 3 textos que nos habla sobre ese juicio hay algo que medianamente insinúe que habrá otro. Y aparte los 3 tienen cosas en común. Estarán todas las naciones, vivos y muertos, recompensas y castigos. El lenguaje es un lenguaje común en los 3 textos. Y además, eso de 3 juicios o 2 juicios solo funciona desde la lógica bíblica
Si usted mete un milenio literal de 1000 años en el futuro, si no, no cuadra. Si no, no le cuadran los dos juicios. ¿Para qué 2 juicios? ¿O para qué 3 juicios? Si no hay un milenio literal a futuro, no cuadra en la lógica eso. En conclusión, mis hermanos queridos, no es que vaya a terminar ya el mensaje, no voy a pagar, tranquilo. Pero en conclusión, a lo que quiero llegar con todo este análisis es que la Biblia nos habla de un solo juicio final, al que a veces menciona como el tribunal de Cristo, a veces menciona como el tribunal de Dios y a veces menciona como el juicio de las ovejas y los cabritos, pero nos está hablando de un solo evento donde todos los que hemos muerto y los que estaremos vivos, todos los seres humanos de toda la historia, estaremos allí frente al Señor y nuestras obras serán reveladas, buenas y malas, y recibiremos lo que merecemos por nuestras obras. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que la salvación sea por obras, no. Y ya después voy a explicar por qué y cuál es la relación entre las obras y la fe. Y por qué el juicio sí es por obras, aunque la salvación no. Esto va a estar interesante, hermano, no se mueva. Yo creo que hoy no alcanzo a llegar allá. La verdad no creo que alcance a llegar allá. Pero va a estar muy interesante. Ahora bien, hay un solo juicio. Y en ese solo juicio tenemos que plantearnos algunas preguntas. Algunas preguntas que son importantísimas para poder definir la naturaleza de ese solo juicio futuro que vendrá en el mismo instante en el que Jesucristo regrese con sus ángeles y con los que murieron en él, y los muertos en Cristo resuciten, y los que estemos aquí seremos transformados, los recibamos en gloria, descendamos a la tierra, y él levante a todos, porque también han resucitado, recuerde usted, los que murieron sin Cristo, en cuerpos no gloriosos, pero sin mortales, y estaremos allí todos en presencia del Señor Jesucristo. Las preguntas que nos surgen son claves para poder interpretar lo que va a pasar en ese momento. Lo primero que vamos a interpretar es, ¿quién juzgará en el juicio? ¿Quién va a ser el juez? Y alguien muy rápido dirá, Jesucristo. Bueno, sí. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga. Ahora, hay muchos textos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos mencionan que el Señor juzgará a su pueblo, que el Señor Dios juzgará a su pueblo. El Señor Dios es Jesucristo juzgando a su pueblo, porque el Señor Dios Padre a nadie juzga. Él juzga por medio de Cristo. El juicio de Dios va por medio de Cristo, porque es a Cristo a quien delegó la capacidad de juzgarnos a nosotros. Y esto es importantísimo. El juez del juicio final será el Padre por medio del Hijo. Es decir, no quiere decir que el Padre no tenga un papel en el juicio. El Padre evidentemente, como Padre y como Dios, al igual que el Espíritu Santo, tienen su papel en el juicio, pero esa autoridad es delegada única y exclusivamente a Jesucristo, aunque ellos tengan su papel en el juicio. Cuando, por ejemplo, en los gobiernos, no es bueno, hay mucha gente que es feliz comparando esto de los juicios y de la redención y de la remisión, todo con los instrumentos legales humanos. Y no es bueno hacer esas analogías, porque los instrumentos legales humanos son eso, humanos. Y no necesariamente son correspondientes ni a los instrumentos legales de la época de Jesús ni a nuestros instrumentos legales actuales. Sin embargo, en todos los instrumentos legales de la historia de la humanidad, los que juzgan por unas leyes antes puestas que alguien más puso. Por ejemplo, cuando hacemos un juicio aquí en la tierra, en mi país, juzgamos algo con referencia a las leyes de nuestro país, y esas leyes fueron instauradas por un gobierno, un gobernante, por los senadores o congresistas o por la constitución política del país. Sin embargo, el juez que emite ese veredicto, el juez que tiene la capacidad de emitir juicio, no lo hace
por sí mismos, sino por lo que otros habían disputado o habían elegido o habían escogido como leyes. Ellos escogieron esas leyes y el juez las aplica en medio de su juicio. Lo mismo pasa en este caso. El Señor Dios y Padre, en la eternidad pasada, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a su naturaleza, establecieron unas leyes para sus hijos en la eternidad, leyes mismas que el Padre en su soberanía, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en igualdad de autoridad, pero en diferencia de función, establecieron, y ahora ellos delegan al Hijo para que emita el juicio. ¿Me está entendiendo un poquito lo que le quiero decir? Eso es algo maravilloso. Ahora, Juan 5, 26 al 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, mire, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Porque el Señor Jesucristo tiene la autoridad dada por el Padre para hacer juicio sobre nosotros, porque es Hijo de Hombre, porque Él vivió como hombre, porque Él afrontó lo mismo que tú y yo hemos afrontado. Él, dice la Escritura, fue tentado en todas las cosas igual que nosotros, pero sin pecado. Por eso es el único capaz de emitir un juicio final sobre todos los hombres, porque Él, habiendo afrontado las mismas tentaciones que tú afrontaste y que yo afronté, fue capaz en medio de su humanidad, siendo 100% hombre y 100% Dios, de negarse absolutamente al pecado. Y eso le da la autoridad. Por eso dice el texto, por cuanto es hijo de hombre. Por cuanto es hijo del hombre. Él vivió la tentación. Usted me puede decir, no, el Señor no vivió. Yo, hermano, tengo una tentación sexual muy grande. A mí me tienta eso. ¿Usted cree que el Señor no fue tentado en eso? ¿Usted cree que no habían hormonas en el Señor? ¿Usted cree que no hubo una mujer samaritana que le dijo, cuando el Señor le dijo, tráeme a tu marido? Y ella le dijo, ay, Señor, no tengo marido, porque lo vio bonito a él ahí. ¿Usted cree que un hombre perfecto como era el Señor Jesucristo, perfecto absolutamente en toda condición, seguramente también físicamente, no sabemos cómo era físicamente, no, la Biblia no lo relata, no lo dice, porque no quería la Biblia que nos fijásemos en su físico, sino en su predicación y su palabra? Pero seguramente, mi hermano, y permítame aquí sí especular un poquito por medio de la lógica, pero es que es muy lógico que si Jesús era perfecto en todo, también su físico era absolutamente perfecto. ¿Usted cree que no fue tentado también en eso? Claro que sí. Claro que intentaron tentarlo. Pero el Señor venció toda tentación y jamás, y escúcheme clarito, jamás, jamás, jamás cayó en pecado. El Señor pudo resistir al pecado y demostrar que siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos resistir al pecado. Y por eso ninguno de nosotros es excusable ante el Señor. Ninguno tiene excusa. No podremos llegar al juicio a decir, sí, Señor, yo cometí muchos pecados, pero entiéndeme, era un ser humano débil, no vas a tener pretextos, porque para eso estaba la muerte de Cristo, para eso estaba el Espíritu Santo, para darte fuerza. Por eso el Señor te llamó al arrepentimiento y a buscar su presencia, para darte la autoridad y la fuerza de Dios, no la tuya, para que tú tuvieras la capacidad, no en ti, sino en Dios, de poder resistir la tentación. Por eso hoy porque es que muchas veces hacemos esas oraciones justificándonos a nosotros mismos y diciéndole, sí, Señor, yo robé este dinero, pero entiéndeme, estoy muriendo de hambre. Oh, sí, Señor, yo dije esta mentira, pero entiéndeme, donde no diga esta mentira, me meto en un problema gravísimo. Sí, Señor, yo traicioné a esta persona, pero donde no lo traicione, pues yo hubiera salido perdiendo. Y le sacas excusas al Señor. No eres justificable tú mismo. No puedes autojustificarte. No tienes excusa para pecar, porque sin importar las consecuencias, el Señor no pecó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sin importar la consecuencia, no pecó nunca. No dijo una sola mentira. No fue una sola vez envidioso.
Jamás el Señor cometió un solo pecado, siendo absolutamente hombre. ¿Por qué? Por una simple razón, y es que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque además de ser hombre era Dios, pero estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es la misma lógica que nos usa a nosotros hoy, o que nos utiliza para nosotros hoy. Ninguno de nosotros es excusable, porque si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos la comunión con Cristo, seremos llenos del Espíritu Santo de Dios, y Él ha vencido al pecado, y entonces nosotros habremos vencido al pecado. Claro, nuestra naturaleza tiene una tendencia al pecado que no tenía la naturaleza de Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Y la diferencia entre Cristo y nosotros es que en nosotros es un proceso progresivo. Pero un proceso que según la Escritura tiene un final satisfactorio, exitoso. Él ya venció al pecado. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Pero también lo digo para todos los que seguramente no han entendido esto y apenas son simpatizantes y ven estas prédicas y les parece curioso y diferente lo que nosotros predicamos en Biblia Libre y ingresan a mirar. Quiero decirles que no es suficiente con ser simpatizante, no es suficiente con que le parezca interesante lo que nosotros enseñamos aquí. No, señores, es necesario nacer de nuevo, es necesario arrepentirse de sus pecados, apartarse de ellos, porque en el día del gran juicio del trono blanco no habrá excusa alguna con la que pueda salirle al Señor. No habrá un fue, no habrá un entiéndeme, Señor, que es que yo era así. No tendrás excusa. O creíste en Jesucristo y tus pecados fueron borrados y perdonados, o no creíste aunque eras simpatizante, aunque escuchabas prédicas, aunque ibas a la iglesia, pero nunca cambiaste. Y déjame decirte que tu fin no será el mejor. Pero aún hay tiempo. Y ese tiempo es ahora, de arrepentirte de tus pecados y de llegar a los pies de Cristo. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él ha puesto por juez de vivos y muertos, el Señor Jesucristo. Él tendrá el juicio directo sobre nosotros, pues nosotros le juzgamos y le condenamos. ¿Saben por qué Jesucristo, además de todo lo que ya he dicho, será nuestro juez? Porque nosotros fuimos su juez y nuestro juicio fue un juicio injusto. Y usted me dirá, yo no fui juez. Los jueces fueron esos que estaban allá cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y ellos juzgaron a Jesús y gritaron, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Ellos fueron los jueces, yo no estuve allá. Hermano, quiero decirle que si usted hubiera estado allá hubiera hecho lo mismo. Hubiese hecho lo mismo porque lo hace todos los días aquí mientras está en este presente. Cuando lo niega, cuando no reconoce su soberanía sobre su vida, cuando no es capaz de vivir una vida que sea testimonio de un Cristo que murió y resucitó por sus pecados. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué Él nos va a juzgar? Porque nosotros le juzgamos a Él y le juzgamos con un juicio injusto. Pero Él, cuando nos juzgue, nos juzgará con un justo juicio, conforme a su palabra. Si hubiésemos estado allí, en ese juicio que le propició Pilato, hubiésemos tenido esa misma actitud. Algunos habrían lavado las manos y habrían dicho, yo creo que es inocente, pero no voy a hacer nada para evitar lo que está pasando. Algunos otros hubieran exclamado a gran voz y habrían dicho, crucifíquenle, crucifíquenle, siendo hipócritas después de haberle dicho, bienvenido el Hijo de David. Algunos hoy mismo estamos juzgando a Cristo y haciendo vana su cruz por medio de nuestro pecado, aún confesando que somos cristianos, aún diciéndonos evangélicos, aún diciéndonos cristianos, haciendo cosas completamente contrarias a lo que la Escritura enseña, a lo que la Biblia nos manda. Estas prédicas no gustan.
Estas prédicas no son de amenes. Estas prédicas no son de gloria al Señor. Porque nos confrontan con lo que nosotros mismos somos. Y porque no nos gustan que nos diga ni siquiera la palabra o el Señor Jesucristo qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Porque creemos que nuestra vida es nuestra y que nosotros tenemos control sobre ella. Y que nadie puede juzgarnos, ni decirnos, ni reprendernos por nada. Cuando la palabra misma nos está juzgando ya. Nos está juzgando ya. Por eso la Biblia dice que Él es juez de vivos y muertos. Porque algún día habrá un juicio final, sí señores, pero ese juicio final ya está comenzando por medio de la palabra. La palabra juzga nuestros actos. Por eso la Escritura dice juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? El juicio de la palabra. No por nuestra opinión, no por nuestra subjetividad, no por nuestro punto de vista, sino por lo que la palabra enseña. La palabra misma está haciendo un juicio de valor y diciéndonos esto es malo que estás haciendo y esto es correcto, esto es pecado y esto no lo es. Aquí erras el blanco y aquí das en el blanco. La palabra misma está emitiendo para todos nosotros ya un juicio de valor de nuestras obras. Que algún día llegará el juez y emitirá su veredicto, un veredicto que ya está emitido, de hecho. Y ya después vamos a ver por qué. Pero va a darle a cada uno lo que merece. Va a darle a cada uno lo que merece. Algunos me dicen, pero usted ¿por qué juzga? Le dicen a uno cuando saca los videos. Es que usted se la pasa juzgando a los demás. Es que usted juzga a los otros. Yo no juzgo a nadie. Yo no puedo juzgar a nadie. No es mi juicio. Es la palabra de Dios la que emite juicio. Cuando yo confronto a alguien, no lo confronto con mis ideas. No lo confronto con mi punto de vista. No lo confronto con mi subjetividad. Cuando yo confronto a alguien en un cara a cara o en cualquier video que hagamos, lo hago por medio de la sagrada Escrituras, siendo estas las que emiten un juicio en contra de aquel que está haciendo algo que no está conforme a la Escritura. Así que no soy yo, es la palabra. Ay, hermano, pero la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados. Precisamente, yo no puedo juzgar con mi juicio. Y no puedo juzgar algo que otro hace, como hacían los fariseos. No puedo juzgar lo que yo mismo hago, como hacían los fariseos. Yo tengo que tomar la palabra. Y es la palabra la que emite juicio. Es la palabra la que habla. Es la palabra la que dice qué es lo bueno y lo malo. Pero a la gente no le gusta que le digan qué dice la palabra de bueno o malo. Qué dice la palabra sobre lo correcto o lo incorrecto. A la gente no le gusta eso. A la gente solo le gusta que le digan y le hablen de prosperidad, de que todo va a estar bien, de que Dios te ama. Pero ¿cuántas veces le dicen Dios te juzga? No, ahorita está de moda decir, no, Dios no juzga a nadie, Dios no te juzga por tu condición, Dios te acepta tal como eres. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Es el malentendido del amor, no sabemos lo que es el amor. Ni sabemos ni entendemos lo que es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en su juicio. Porque es el juicio de Dios desde la Escritura el que nos muestra su voluntad. Y como su voluntad es como Él, buena, agradable y perfecta, entonces nos manifiesta su amor. Su amor no es un sentimiento bonito, es un acto de bondad por aquellos que le reconocemos como Señor. Dios no te acepta tal como eres, olvídate. Dios te quiere distinto. Dios no te acepta tal como eres. Dios te quiere como su hijo. Dios no quiere que tú sigas siendo como siempre has sido. Dios quiere que te parezcas cada vez más a Cristo y que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere perfeccionar su imagen en ti y que esa imagen deteriorada por el pecado sea restaurada. Eso es lo que Dios quiere. Ese evangelio laxo y mentiroso que muestra un Dios que no juzga a nadie, que porque es amor, es una mentira antibíblica. Dios ya por medio de su palabra emite un juicio y algún día en el juicio del gran trono blanco será efectivo. Algún día en el juicio del gran trono blanco recibiremos o castigo o recompensa, pero todos recibiremos algo.
Y a sorpresas las que nos vamos a llevar ese día. A sorpresas las que vamos a tener. Porque muchos que pensamos recibirían recompensa no lo harán y recibirán castigo. Muchos que creímos tendrán gran recompensa, tal vez no tengan mucha recompensa. Más adelante explicaré por qué. Y muchos que creímos que iban a ser castigados, tendrán recompensa. Hay muchos que me mandan para el infierno. Me hacen una cantidad de videos diciéndome, condenándome. Yo no condeno a nadie. Yo no sé quién se va a ir al infierno. Lo único que sé es quién predica la palabra bien, conforme a la escritura, y quién no. No conforme a mi punto de vista, conforme a la interpretación literal de la escritura. En temas de primer orden, obviamente. Pero yo no puedo mandar a nadie al infierno. Yo no quiero. Mire, si Dios no quiere que la gente se pierda, ¿cómo voy a querer yo que la gente se pierda? Hay gente que es tan tajante y utilizan mal los versículos de Hebreos para decir, mira, es que Hebreos dice que todo el que recibió la gracia del Espíritu Santo, ahora ya no le queda más sino expectación y juicio. ¿Y eso quiere decir que no se pueden arrepentir? Yo quiero que los herejes se arrepientan. Yo quiero que los falsos profetas y falsos maestros se humillen ante Dios y arrepientan y reconozcan que han predicado una falsa doctrina. Hay hombres que lo han hecho, Cuando los han expuesto y les han expuesto la palabra y el Espíritu Santo los ha tocado y se han arrepentido de haber predicado falsas doctrinas. Yo mismo soy uno de ellos. Porque durante años prediqué falsas doctrinas. Prediqué lo que me habían enseñado y ya. Sin cuestionarme un poquitico si eso era bíblico o no. Pero mis pastores me lo habían enseñado durante años. Hasta que Dios trajo luz a mi vida y a mi corazón. Y de muchas cosas que prediqué en antaño hoy me arrepiento. Durante años y años. Y por eso estoy aquí. Porque a cientos de personas les prediqué otras cosas que estaban equivocadas. Y ahora siento una responsabilidad enorme de predicar lo que realmente la palabra de Dios enseña. Porque sobre todas esas palabras y todas esas obras, me juzgará el Señor. Ya hablaremos de eso en la próxima predicación. Pero solo termino diciéndole que ni ustedes ni yo escaparemos jamás a ese juicio. No vamos a poder escapar de ese momento. ¿Estás preparado para el juicio? ¿Estás preparado para que tus obras sean pesadas ante tu fe? ¿Estás preparado para rendir cuentas al dador de la vida? ¿Estás preparado para que Jesucristo emita su recompensa, su castigo sobre ti? ¿Estás listo? Digamos que fuera ya, que fuera hoy, que el Señor regresara con sus ángeles y que hoy estás frente a frente al gran trono blanco. ¿Estabas convencido que eso iba a pasar? ¿O te parecía simplemente un cuento de hadas? ¿Estabas seguro que allí ibas a estar? ¿Estarías tranquilo en el juicio? ¿O tendrías temor? ¿O estarías como un estudiante que está a punto de recibir la calificación final del examen más importante de su vida y que presiente que va a perderlo? Porque si presiente que va a perderlo, es porque definitivamente lo perdió. Y no porque alguna vez la haya ganado, simplemente porque desde el principio no hizo las cosas correctamente. Si te sientes así, si puedes imaginarte ese momento y sientes esa expectación y no estás seguro hoy cuál sería el resultado final de ese juicio, te pido que me acompañes en esta oración.
te arrepientes de tus pecados y que estemos a cuentas. Si tienes miedo de ese juicio, si tienes temor de eso, es porque realmente crees que va a suceder. Si no te importa, estarás al lado izquierdo. Si te importa, arrepiéntete y estarás al lado derecho. Oremos juntos. Amado Señor, Rey, Dios y Padre Celestial, gracias te doy por esta prédica que hemos tenido en el día de hoy. Señor, algún día estaremos allí, frente a frente, cara a cara contigo. ¿Qué te diremos? Tú juzgarás nuestras obras, sean buenas o sean malas. Tú evaluarás lo que hicimos mientras estuvimos acá en la tierra, bueno o malo. Señor, permíteme evidenciar mi fe con mis buenas obras para que en el día del juicio, Señor, alcance aunque sea el más pequeño de los galardones, para que en el día del juicio sea recompensado por mis obras. Ayúdame, Señor, a poder entender lo que realmente tú tienes preparado. Ayúdame, me arrepiento de mis pecados. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Yo solo no puedo. Mis hermanos que están viendo y se están arrepintiendo de sus pecados hoy aquí frente a ti, Señor, solos no pueden. Tú eres quien pone el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Señor, coloca en nosotros ese querer y ese hacer. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos humillamos hoy ante ti, reconociendo nuestra enorme necesidad de ti, Señor. Queremos llegar a ese juicio, a ese gran día tranquilos, no expectantes, no esperando si va a venir la ira tuya contra nosotros. No vamos a esperar la ira de Dios. Vamos a llegar allá tranquilos, confiados y seguros, sabiendo que ya tenemos la mayor de las recompensas, la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender todos estos conceptos y a gozarnos por tu juicio. Si no somos capaces de gozarnos por tu próximo juicio venidero, estamos en problemas. Si no somos capaces de gozarnos por lo que viene, no estamos haciendo las cosas correctamente. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de los que vio esta predicación o verá esta predicación, de cada uno de los que está escuchando las palabras que yo le estoy diciendo. Porque no es mi opinión, no es mi punto de vista. Tú vas a regresar. Esa es la verdad que nos revela la profecía bíblica, que nunca ha fallado, que nunca se ha equivocado, que con 333 profecías sobre ti, todas se cumplieron con excepción de una. Tú regresarás. Es la que hace falta. Y regresarás para emitir juicio a las naciones. Y si todas las demás 332 se cumplieron, ¿por qué esta última no se cumplirá? Efectivamente, eso será una realidad. Tú regresarás y juzgarás a vivos y a muertos. Ayúdanos a estar preparados, a estar apercibidos para tu juicio. Te lo pido con todo mi ser y con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Espero que se hayan gozado como yo en la palabra. No ha terminado el tema del juicio. La próxima vez, dentro de una semana, estaremos analizando a profundidad las características de ese juicio. Así que le pido que nos acompañe y se deleite junto con nosotros en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.